Nunca imaginé que mi éxito profesional se convertiría en un campo de batalla donde años de resentimiento familiar finalmente explotarían. Pero cuando mi madre anunció casualmente que mi hermano necesitaba a mi cliente más exitoso para su último impulso profesional, algo dentro de mí se quebró. Marianne, empezó mi madre aquella fatídica tarde de mayo, dejando la cafetera con deliberado cuidado. Tu padre y yo hemos estado hablando de la situación familiar y hemos decidido que tu hermano necesita a tu autor. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, tan absurdas que casi me río. No me lo pedían, sino que me pedían que les entregara a Noah Winters, una superviviente de violencia doméstica cuya conmovedora novela había defendido cuando nadie más lo hizo. Querían usar su trauma como herramienta promocional para el bufete de abogados de mi hermano. En ese momento, mientras observaba los rostros expectantes de mi familia alrededor de la mesa del comedor, me di cuenta de que nunca me habían visto, realmente me habían visto, ni a la agencia literaria que había construido con nada más que determinación y préstamos estudiantiles. ¿Alguna vez has descubierto que tu familia solo te valora cuando puede explotarte? Esa desagradable revelación cuando quienes deberían ser tu mayor apoyo ven el trabajo de tu vida como un simple recurso del que pueden apropiarse. ¿Qué harías si quienes te criaron intentaran destruir lo que has construido? Si preferirían socavar tu éxito antes que reconocer que no encaja con su visión de quién se supone que eres. Siempre había sido la última en mi familia. La hija naturalmente independiente que no necesitaba nada, mientras que mi hermano Drew recibía todas las ventajas. Me pagué la Northwestern mientras ellos organizaban fiestas para la admisión de Drew en una universidad pública de nivel medio. Creé mi agencia literaria sin apoyo familiar mientras le ofrecían a mi hermano un puesto tras otro en el bufete de abogados de mi padre. Pero cuando Drew actuó a mis espaldas, contactó directamente a mi clienta y mintió sobre la estabilidad de mi negocio para robársela, no fue solo una decepción familiar, sino un sabotaje profesional. ¿Sacrificarías tu integridad para mantener la paz familiar o contraatacarías cuando el ataque se volviera tan personal? Si alguna vez has tenido que establecer límites dolorosos con familiares que te daban por sentado, deja un comentario abajo. Me encantaría saber cómo manejaste esa difícil decisión entre mantenerte firme y mantener la paz. Crecí en los suburbios de Michigan en lo que parecía ser la familia estadounidense perfecta. El exitoso bufete de abogados de mi padre nos proporcionó una espaciosa casa colonial con membresías en un club de campo, mientras que mi madre se dedicó a ascender socialmente a través de eventos benéficos y cenas. Pero detrás de nuestra pulida puerta de entrada, la dinámica era dolorosamente clara. Desde el momento en que nació Drew cuando yo tenía 5 años, me volví invisible. Los partidos de la liga infantil de Drew eran eventos familiares obligatorios. Sus proyectos de ciencias recibían toda la atención de mi padre. Cada dificultad académica le era atendida con tutores, apoyo y ánimo constante. Drew necesita apoyo, me explicaba mi madre cada vez que me sentía herida porque mis logros eran ignorados. Eres independiente por naturaleza, Marianne. Estarás bien sola. A los 12 años, ya me preparaba la comida y prácticamente gestionaba mi horario por mi cuenta, no por decisión propia, sino por necesidad. Nadie revisaba mis tareas ni asistía a mis concursos de debate. Mis excelentes calificaciones y mis premios de escritura eran reconocidos con gestos distraídos y palmaditas rápidas en el hombro. A los 16, se esperaba que llevara a Drew a sus diversas actividades, manteniendo mi promedio perfecto y trabajando a tiempo parcial en la librería local. El coche familiar era mío, pero solo para el beneficio de Drew. Mis padres nunca parecieron notar la ironía de llamarme naturalmente independiente mientras me educaban activamente para hacerlo gracias a su negligencia. Una noche, gané un prestigioso concurso regional de ensayos. Cuando llamé a casa con la noticia, mi madre me respondió, «Qué bien, querida. ¿Puedes recoger a Drew del entrenamiento de béisbol? Se nos hace tarde para la cena de los Henderson». Esa noche, me senté solo en mi habitación con mi certificado de ganador, escuchando a mis padres en la planta baja contarles a los invitados sobre la CI de Drew en matemáticas, como mostraba una mejora notable y merecía una celebración. Aprendí a encontrar validación en otros lugares, en profesores que reconocían mi talento, en libros que me ofrecían un escape, en la tranquila satisfacción de la autosuficiencia. Construí una armadura emocional pieza por pieza, diciéndome que no necesitaba su aprobación. Pero en el fondo, el niño que había en mí todavía anhelaba que mis padres me vieran de verdad, aunque fuera una vez, con los mismos ojos de adoración que reservaban para mi hermano. No sabía que este patrón continuaría hasta bien entrada la edad adulta y culminaría en una confrontación que lo cambiaría todo.
Cuando llegó la temporada de solicitudes universitarias, las prioridades de la familia quedaron a la vista. Drew recibió tutoría privada para el SAT y ayuda profesional con sus solicitudes. Mis padres pasaron los fines de semana visitando campus con él, comentando sus opciones durante elaboradas cenas familiares. Me quedaba hasta tarde investigando becas y redactando mis ensayos sola, después de terminar las tareas y mis turnos en la librería. Nadie revisaba mis solicitudes ni me ayudaba con los formularios de ayuda financiera. Se esperaba que lo hiciera yo sola, porque yo era la responsable. Cuando llegaron las cartas de aceptación, mis padres organizaron una fiesta por todo lo alto cuando Drew entró en una universidad estatal de nivel medio con una beca académica parcial. La casa rebosaba de familiares, vecinos y colegas de mi padre, todos celebrando el modesto logro de Drew. 3 días después, llegó mi carta de aceptación de Northwestern con una beca completa al mérito, un honor que se otorga a menos del 1% de los solicitantes. Mi anuncio fue reconocido con un "qué bien", cariño durante una pausa publicitaria del programa favorito de Drew. Tendrás que calcular tus gastos tú mismo, me informó mi padre. Estamos ahorrando para la educación de Drew. Sabes que tiene dificultades académicas. Me tragué la ira y el dolor, y solicité más becas y puestos de estudio y trabajo. Al graduarme, había ahorrado lo suficiente para cubrir los gastos del primer semestre, más allá de lo que me proporcionaba la beca. El día que me fui a Evanston, mi madre me ayudó a empacar mientras planeaba por teléfono la decoración de la habitación de Drew. Hemos reservado todo el fin de semana para ayudarlo a mudarse el mes que viene, le dijo a su amiga. Richard se tomará la semana libre para asegurar que Drew se instale bien. Nadie se tomaría tiempo libre el día de mi mudanza. Mi padre me dio un abrazo superficial y un cheque de $200 para emergencias, mientras Drew compraba una laptop nueva y una paga mensual. Mientras me alejaba solo en mi Honda usado, lleno de útiles escolares de segunda mano, me hice una promesa. Tendría un éxito tan espectacular que ni siquiera mis padres podrían ignorarlo. Construiría algo significativo sin su ayuda ni aprobación. Northwestern no solo sería mi educación, sino mi liberación. Estaba decidida a demostrar que podía prosperar más allá de la sombra de ser la hermana ignorada de Drew. No tenía idea de hasta qué punto cumpliría esa promesa, ni de con qué amarga resistencia se resistiría mi familia a reconocerla. La universidad fue una revelación. Por primera vez, estaba rodeada de personas que valoraban el intelecto y la ambición. Mis profesores no me comparaban con nadie, me veían tal como era y lo que podía aportar. Mi compañero de cuarto mostró un interés genuino en mis metas en lugar de interrumpirme a media frase para hablar de otra cosa. Me decanté por la especialización en literatura inglesa con una especialización menor en administración de empresas. Fascinada por el mundo editorial después de un curso introductorio muy interesante. Cuando llamé a casa para compartir mi decisión, mi madre suspiró. La educación sería más práctica, querida. Así podrás tener una carrera alternativa cuando decidas tener hijos. Ignoré su presión y me sumergí en mis estudios. Mis profesores de literatura elogiaron mi capacidad analítica. Mis profesores de negocios destacaron mi pensamiento estratégico. Por una vez, no me comparaban con la mediocridad de Drew, sino que me animaban a alcanzar mi propio potencial. Durante mi penúltimo año, conseguí unas prácticas competitivas en una pequeña agencia literaria de Chicago. 3 días a la semana, viajaba en tren a la ciudad y trabajaba con autores y manuscritos mientras mis compañeros hacían prácticas corporativas más tradicionales. Allí conocí a Patricia Montgomery, una agente literaria de 50 y tantos años que cambiaría el curso de mi vida. A diferencia de las palmaditas desdeñosas de mi madre o los gestos distraídos de mi padre, Patricia me comprendió de verdad. Se dio cuenta de cómo podía identificar narrativas prometedoras, cómo conectaba con los autores y cómo comprendía tanto el lado creativo como el comercial de la publicación. Una tarde, predije correctamente cuál de 2 manuscritos desencadenaría una puja entre editoriales. Patricia me observó con renovado interés. «Tienes buen instinto», me dijo. «¿Has considerado ser agente?» Nadie me había preguntado nunca por mis ambiciones profesionales con tanta curiosidad. Nadie me había sugerido jamás que pudiera tener un talento natural que mereciera la pena cultivar. Lo he pensado, admití con cautela, pero no estoy seguro de cómo empezar. Patricia sonrió, con esa clase de sonrisa que le transformaba el rostro por completo. «Déjame mostrarte». Durante las semanas restantes de mi pasantía, ella me tomó bajo su protección, explicándome las negociaciones contractuales, las relaciones con los autores,
las tendencias del mercado y el arte del desarrollo de manuscritos. Cuando se acercaba la graduación, Patricia me ofreció algo que nadie en mi familia me había dado jamás: creer en mi potencial. Necesito un asistente, dijo. Alguien inteligente, con buen instinto. Alguien como tú. Tras graduarme, Patricia se convirtió en la mentora que nunca tuve. Bajo su guía, aprendí a identificar manuscritos prometedores, negociar contratos, gestionar las relaciones con los autores y desenvolverme en la industria editorial. Mientras que mis padres siempre habían enfatizado mi independencia natural como excusa para su descuido, Patricia la vio como una fortaleza que podía canalizar hacia una carrera profesional. Te enseñaré todo lo que sé, prometió cuando acepté su oferta de trabajo. En 10 años, estarás listo para fundar tu propia agencia. Ella estaba equivocada. Solo me tomó 7 años. Vivía frugalmente, ahorrando cada comisión, estudiando las tendencias del sector y creando una red de contactos entre editores y editoriales. Tomaba clases nocturnas de administración de empresas y derecho contractual. Trabajaba 16 horas al día, absorbiendo todo lo que Patricia podía enseñarme. Cuando anuncié que estaba lista para emprender mi propio negocio, Patricia no respondió con desdén, como lo habría hecho mi familia. En cambio, me ayudó a preparar un plan de negocios y me presentó contactos clave que podrían ayudarme a lanzarme con éxito. Abrí mi agencia literaria boutique en Chicago con modestos ahorros, una pequeña oficina y un puñado de autores de rango medio que creyeron en mi visión. El comienzo fue modesto, pero la base era sólida, y la ubicación tenía potencial, ya que varias editoriales importantes estaban expandiendo sus adquisiciones en el Medio Oeste. Cuando llamé a mis padres para contarles la noticia, su respuesta fue predecible. Es un pasatiempo muy lindo, dijo mi madre. ¿Pero cuál es tu verdadero plan? El mundo editorial es un negocio despiadado. Deberías considerar venir a trabajar para la firma, añadió mi padre. Nos vendría bien alguien que se encargara de los asistentes legales y el personal administrativo. Ignoré su despido y me volqué por completo en mi agencia. Trabajé sin descanso, edité personalmente los manuscritos y atendí las inquietudes de los autores con auténtico cuidado. Asistí a todos los eventos del sector, forjé relaciones con editores y busqué incansablemente nuevas voces que las agencias más grandes pasaban por alto. En 3 años, había cerrado varios contratos importantes, incluyendo un thriller debut que permaneció 12 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times. Mi reputación creció como alguien con buen ojo para la ficción literaria comercializable y los thrillers con profundidad. Cada éxito se sentía como un ladrillo en los cimientos de algo duradero, algo que era completamente mío, construido sin el apoyo familiar que Drew siempre había dado por sentado. 8 años después de abrir mis puertas, representaba a más de 40 autores de diversos géneros, contaba con un equipo de 5 personas y era conocido por descubrir voces literarias únicas. Me centraba especialmente en trabajar con autores de entornos desfavorecidos que luchaban por encontrar representación en el mundo editorial. Así fue como Noah Winters llegó a mi vida. Su manuscrito llegó a mi pila de manuscritos no solicitados, el término que se usa en la industria para referirse a los envíos no solicitados. Normalmente, mis asistentes los revisaban, pero algo en la carta de presentación me llamó la atención. Era de una exprofesora que mencionó que había estado viviendo en un albergue cuando escribió la novela. El manuscrito era crudo pero conmovedor, la historia de una mujer que recupera su identidad tras escapar de un matrimonio abusivo. El camino de la protagonista, de víctima a superviviente, resonaba con una verdad infalible. Me quedé despierta toda la noche leyéndolo, sabiendo que había encontrado algo especial. Cuando llamé al número que figuraba en el envío, Nora respondió con voz vacilante. Explicó que había enviado el manuscrito a 12 agentes antes que a mí, recibiendo rechazos o ninguna respuesta. Tu historia importa, le dije. Y quiero ayudarte a contarla. Nos conocimos la semana siguiente en un tranquilo café. Nora tenía poco más de 40 años, una mirada inteligente que transmitía calidez y cautela a la vez. Mientras hablábamos de su manuscrito, supe más sobre su trayectoria. 5 años antes, había huido de su matrimonio con solo una maleta y determinación. Había sido profesora de inglés antes de que su exmarido la aislara de su carrera y su identidad. Escribir este libro me salvó, dijo simplemente. Aunque nunca se publique, me ayudó a comprender que lo que pasó no fue mi culpa. Algo en su determinación me recordó a mí misma, el impulso de crear algo significativo a pesar de la falta de apoyo, el coraje de construir una nueva identidad cuando la anterior había sido destrozada.
Me arriesgué con la novela debut de Nora cuando las agencias más importantes habían desaparecido. Juntos, revisamos y pulimos el manuscrito hasta que brilló con la dolorosa verdad y la esperanza ganada con esfuerzo. 6 meses después, le conseguí un contrato editorial con una de las 5 editoriales más importantes. Con el tiempo, se convirtió en algo más que una clienta. Era alguien a quien consideraba una amiga. Su novela se publicó con gran éxito de crítica, ganó un prestigioso premio a la mejor primera novela y cambió su vida por completo. Ahora estaba trabajando en su segundo libro, que prometía ser aún más fuerte. A pesar de mi creciente éxito, mis padres seguían con su rutina de despido. Nunca habían visitado mi oficina ni asistido a las presentaciones de los libros de mis autores. Cuando aparecí en Publishers Weekly como agente prometedor, mi madre solo comentó lo cansada que me veía en la foto. El horario de publicación debe ser brutal, dijo durante nuestra cena familiar mensual. Te están saliendo arrugas en el entrecejo. Te recomiendo a mi dermatólogo. Esto ocurrió inmediatamente después de 30 minutos de elogiar el reciente ascenso de Drew en el bufete de abogados de mi padre, su tercer cambio de puesto en 5 años, y cada vez ascendiendo a pesar de lo que había oído a través de los chismes de la industria que era un desempeño mediocre en el mejor de los casos. Socio menor a los 34, se jactó mi padre, dándole una palmadita en el hombro a Drew. A este paso, serás socio gerente antes de los 40. Nadie mencionó que había creado un negocio de 7 cifras desde 0 a los 36. Nadie me felicitó cuando firmé un importante contrato cinematográfico con uno de mis autores ni cuando otro ganó un prestigioso premio literario. Los logros escolares de los hijos de Drew se discutían con todo lujo de detalles, mientras que mis logros profesionales se recibían con educado desinterés. Si mencionaba a un nuevo autor emocionante que había fichado, la conversación inevitablemente derivaba al partido de golf de Drew o al comité benéfico de mi madre antes de que pudiera terminar mi idea. No debería haber importado. Había creado un negocio exitoso sin su ayuda ni reconocimiento. Contaba con el respeto de mis colegas, la lealtad de mis autores y mi independencia financiera. Debería haber estado más allá de anhelar la aprobación de quienes siempre habían dejado claro que Drew era su prioridad. Sin embargo, cada mes, asistía diligentemente a la cena familiar en casa de mis padres, con la esperanza de que reconocieran mis logros, pero siempre salía decepcionado. Cada vez que me alejaba de su casa, me prometía que ya no me importaría, que dejaría de buscar la aprobación de quienes, por naturaleza, eran incapaces de dármela. Pero la niña que una vez se sentó sola en su habitación con su certificado del concurso de ensayos, escuchando a sus padres elogiar la nota media de Drew en la planta baja, aún vivía en mi interior. Todavía susurraba, quizás esta vez me vean. Quizás esta vez sea suficiente. No tenía idea de que la cena de mayo finalmente me liberaría de ese niño lleno de esperanzas y dolor, pero a un costo que nunca esperé pagar. El último domingo de mayo hacía un calor inusual mientras conducía mi modesto híbrido por la entrada circular de la casa colonial de mis padres. A pesar de mi éxito, nunca había desarrollado el gusto de mi madre por la ostentación de riqueza. Mi sencillo vestido negro y mi collar de jade eran prendas de calidad, pero carecían de marcas de diseñador, algo que mi madre notaba y comentaba, como siempre. Casi lo cancelo. La segunda novela de Nora acababa de venderse con un contrato importante, y tenía que revisar los detalles del contrato. Pero la cena mensual era una tradición familiar de la que no podía desprenderme, como una fuerza gravitacional de la que no tenía fuerzas para escapar. Marianne, cariño, por fin lo lograste, dijo mi madre al abrir la puerta, con la mirada crítica sobre mi atuendo. Llevaba un impecable traje de lino blanco que probablemente costaba más que el alquiler mensual de algunos, y su cabello plateado estaba perfectamente peinado. Todos los demás ya están aquí. Eso no era cierto. Al entrar en el vestíbulo de mármol, solo pude ver a mi padre en la sala, bebiendo whisky mientras veía golf en el enorme televisor de pantalla plana. Yo y Vanessa llegan tarde, gritó mi padre sin apartar la vista de la pantalla. Los niños tuvieron una competición de natación. Por supuesto que sí. La tardanza de mi hermano siempre se excusaba, mientras que mi puntualidad simplemente se esperaba. Besé la mejilla de mi padre y acepté la copa de vino blanco que mi madre me puso en la mano. Siempre era vino blanco para mí, tinto para mi hermano y mi padre. Otro pequeño recordatorio de cómo nos categorizaba. ¿Cómo va el negocio?, preguntó mi padre superficialmente, con los ojos todavía puestos en el torneo de golf. Decidí, por una vez, compartir un logro genuino. De hecho,
Acabo de firmar un contrato importante para la segunda novela de Noah Winters. El anticipo es de 6 cifras, y ya estamos buscando los derechos cinematográficos. «Qué bien», respondió mi madre, mirando su reloj. Ojalá Drew se diera prisa. El cordero se secará. Bebí un sorbo de vino, tragando la decepción junto con el fresco Chardonnay. ¿Qué esperaba? ¿Que de repente les importara mi carrera solo porque las cifras tenían otro cero al final? No sabía que en cuestión de una hora se darían cuenta de mi negocio de la peor manera posible. 30 minutos después, la puerta principal se abrió de golpe con el caos que siempre acompañaba a la familia de mi hermano. Drew entró primero, con el pelo ingeniosamente despeinado, de esa manera que cuesta $100 en una peluquería, pero que se supone que parece espontáneo. Detrás de él venía Vanessa, su esposa desde hacía 7 años, arreando a sus 2 hijos, Logan, de 9 años, y Audrey, de 4. «Disculpen la tardanza», anunció Drew sin el menor remordimiento. El tráfico estaba brutal. Mis padres se transformaron al instante. Mi madre se abalanzó sobre los niños con exclamaciones de alegría, mientras mi padre le daba una palmadita a Drew en el hombro con auténtico entusiasmo. Vanessa recibió besos al aire, y mi hermano me saludó con un gesto distraído. La cena transcurrió como siempre. Drew dominó la conversación con historias sobre su trabajo en la empresa de mi padre. Los logros de natación de Logan se discutieron con todo lujo de detalles. El trabajo voluntario de Vanessa con la junta del hospital local se ganó el apoyo de mi madre. Cuando me preguntaron por mi trabajo, apenas había mencionado el nuevo contrato editorial de Nora cuando Logan empezó a quejarse de sus verduras, desviando inmediatamente la atención de todos. Era una rutina tan familiar que hacía años que había dejado de sentir el dolor. Oh, eso me decía. Mientras mi madre servía café y el pastel de melocotón favorito de mi padre, una tensión inusual se apoderó de mis padres. Intercambiaron miradas significativas, y mi madre asintió levemente. Reconocí las señales de que un tema ya tratado estaba a punto de ser abordado. «Marianne», empezó mi madre, dejando la cafetera con cuidado. «Tu padre y yo hemos estado hablando de la situación familiar y hemos decidido que tu hermano necesita a tu autor». Parpadeé, confundida. ¿Mi autor? ¿De qué estás hablando? E.A.C. Winters, continuó mi madre con el tono paciente que usaba al explicar algo obvio. La que escribe sobre el abuso. Hemos decidido que Drew la necesita para el nuevo programa de extensión comunitaria de la empresa. Drew se inclinó hacia adelante, interviniendo como si el asunto ya estuviera zanjado. El bufete está iniciando un programa que ofrece servicios legales a sobrevivientes de abuso. Necesitamos un portavoz, y tener un autor exitoso que haya pasado por eso sería perfecto para la publicidad. Hemos decidido que sería ideal, declaró mi madre, como si su decisión fuera la última palabra. Drew tiene un importante trabajo comunitario que hacer. La familia debe ayudar a la familia. La suposición de que simplemente cedería a uno de mis clientes más exitosos, como si mis autores fueran activos transferibles y no personas con las que había forjado relaciones, me dejó momentáneamente sin palabras. Para ellos, mi negocio no era una empresa real ni la base de mi sustento. Era simplemente un recurso que podían apropiarse para Drew. Saqué mi teléfono en silencio y revisé mis correos electrónicos, con las manos ligeramente temblorosas. Una fría calma me invadió mientras procesaba lo que estaba sucediendo. Interesante, dije finalmente, levantando la vista del teléfono. Porque Nora firmó ayer un nuevo contrato conmigo para sus próximos 3 libros. Mi padre hizo un gesto de desdén con la mano. Puedes organizarlo. Seguro que esto es más importante que un contrato editorial. Estamos hablando de familia. Sí, añadió Drew, ya revisando la agenda de su teléfono. La necesitamos para el evento de lanzamiento el 1 de julio. La prensa estará allí. La naturalidad con la que se sentían autorizados en sus voces encendió algo dentro de mí, una mecha de combustión lenta que había estado esperando una chispa durante décadas. Noah Winters es una sobreviviente de violencia doméstica que me confió su historia y su carrera, dije con calma. No es un apoyo para el truco publicitario de Drew. La expresión de mi hermano se ensombreció. Vamos, Mary. ¿Solo es un autor entre cuánto? ¿Una docena? ¿No puedes hacer una excepción con la familia? El uso de mi apodo de infancia, uno que le había pedido repetidamente que no usara, fue la gota que colmó el vaso. Primero, les he dicho que no me llamen así.
Segundo, no represento a una docena de autores. Represento a 42 escritores de múltiples géneros, y me confían sus carreras y su sustento. Tercero, no manipulo el trauma de mis clientes para la campaña de relaciones públicas de otros. Así no funcionan los negocios éticos. El silencio atónito que siguió solo se rompió cuando mi padre, sorprendido, al tomar su whisky, lo tiró. El líquido ámbar se extendió por el mantel blanco como una mancha que revelara una verdad oculta. ¿42 autores?, preguntó finalmente mi padre, mientras limpiaba el texto derramado con la servilleta. Sí, confirmé, con una extraña satisfacción que me reconfortó ante su evidente sorpresa. He construido mi agencia durante los últimos 8 años. Aunque ninguno de ustedes me pidió detalles. El viaje de regreso a casa desde la casa de mis padres fue un torbellino de emociones. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. La audacia de su exigencia no dejaba de dar vueltas en mi mente, no una petición, sino una exigencia, como si mis decisiones empresariales dependieran de la aprobación familiar. Mi teléfono empezó a sonar antes de llegar a mi apartamento. El nombre de mi madre apareció en la pantalla. Lo silencié y entré, quitándome los tacones con más fuerza de la necesaria. 5 minutos después, llamó mi padre, luego Drew, y luego mi madre otra vez. Puse el teléfono en silencio y me serví una generosa copa de bourbon, algo que rara vez me permitía. Cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje, casi lo ignoré hasta que vi que no era de mi familia, sino de Tania, mi mejor amiga desde la universidad. Emergencia de vino en mi casa. ¿Puedes venir?, escribió. Sonreí a mi pesar. Nuestro código para decir necesito desahogarme de algo importante se remontaba a nuestros días en la residencia. Voy en camino. Un drama familiar de proporciones épicas, respondí. 20 minutos después, en el cómodo apartamento de Tania, le conté toda la historia mientras ella alternaba entre jadeos indignados y coloridas blasfemias. Acaban de anunciar que deberías entregar a tu clienta como si fuera una tarjeta de presentación que ya no necesitas. Me llenó la copa de vino indignada. Por favor, dime que no lo estás considerando. Claro que no, le aseguré. Pero no lo van a dejar pasar. Mira esto. Le mostré la pantalla de mi teléfono, que ahora mostraba 12 llamadas perdidas y un aluvión de mensajes de texto. Mamá, tenemos que hablar de esto como adultos. Llámame. Papá, tu madre está muy molesta. No es propio de ti. Drew, no seas difícil. Envíame la información de contacto de Nora esta noche. El último mensaje hizo que Tania se atragantara con el vino. ¿Cree que le vas a dar su número? ¡Qué descaro! Me froté las sienes, sintiendo que me dolía la cabeza. Nunca se han tomado en serio mi trabajo. Creen que estoy jugando a ser agente literario. La expresión de Tania se suavizó. ¿Sabes de qué se trata esto, verdad? Tu éxito los amenaza. Has construido algo sustancial sin su ayuda ni aprobación, y eso desmiente toda su narrativa sobre ti y tu hermano. Sus palabras me conmovieron. Toda mi infancia estuvo marcada por la historia de que Drew necesitaba apoyo mientras yo era autosuficiente. ¿Qué pasó cuando la autosuficiente Marianne realmente superó sus expectativas? Drew viene a la oficina mañana, dije, leyendo un nuevo mensaje de mi padre. Al parecer, han decidido que debería reunirse conmigo, profesionalmente, para hablar de la situación. Como si eso cambiara algo. Tania me apretó la mano. Entonces prepárate. Ten claro qué vas a decir, cuáles son tus límites y no dejes que te precipiten a tomar decisiones. Pasé una noche sin dormir, dando vueltas en la cama, redactando y reescribiendo lo que le diría a mi hermano. A la mañana siguiente, me sentía exhausto, pero decidido. Este era mi negocio, fruto de años de trabajo y sacrificio, y no dejaría que la presión familiar lo socavara. Llegué a mi oficina una hora antes, buscando tiempo para ordenar mis ideas. Este era mi santuario, un espacio elegante y moderno en el centro de Chicago, con estanterías que iban del suelo al techo llenas de obras de mis clientes. Lo diseñé yo misma, creando un ambiente cálido pero profesional donde los autores se sentían valorados y respetados. Llamé a Nora, la autora cuya vida mi familia había decidido arbitrariamente que debía servir a las ambiciones de Drew. Hay una situación de la que quería advertirle, le expliqué después de unas palabras amables. Mi familia está de visita hoy y han expresado interés en que usted dé una charla en un evento.
Quiero asegurarle que su contrato conmigo es firme y no está obligado a hacer nada fuera de nuestro acuerdo. Eso es preocupante, respondió Nora con la voz tensa por la preocupación. ¿Debería preocuparme por mi nuevo contrato editorial? Rotundamente no, la tranquilicé. Tu contrato es infalible y siempre protegeré tus intereses. Esto es un drama familiar, no un negocio. Le expliqué la situación con más detalle, teniendo cuidado de enfatizar que se trataba de la dinámica de mi familia, no de algo de lo que Nora necesitara preocuparse profesionalmente. Has sido buena conmigo, Marianne, dijo Nora cuando terminé. Cuando todos los demás agentes rechazaron mi manuscrito, tuviste algo que valía la pena publicar. Me ayudaste a transformar mi dolor en propósito. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, solo házmelo saber. Sus palabras me reconfortaron. Así eran las verdaderas relaciones profesionales: respeto mutuo, confianza, aprecio. No las exigencias que me imponía mi familia. Gracias, pero yo me encargo de esto. Tu única tarea es seguir trabajando en esa brillante segunda novela. Después de colgar, ordené mi escritorio y me preparé mentalmente para la llegada de Drew. Pasara lo que pasara, lo afrontaría con la profesionalidad que mi familia nunca había reconocido. Mi asistente me llamó para avisarme que Drew había llegado. Respirando hondo, fui a recibirlo en la recepción. Llevaba un traje caro y la sonrisa segura que había perfeccionado de niño, la mirada que indicaba que esperaba salirse con la suya. «Qué lugar tan bonito», comentó, mirando la elegante recepción con genuina sorpresa. No esperaba que fuera tan profesional. ¿Qué esperabas, Drew? ¿Un puesto de limonada? Mi tono fue más brusco de lo que pretendía, pero su condescendencia ya había agotado mi paciencia. Oye, no te pongas hostil. Estoy aquí por negocios. Intentó adoptar una expresión seria, pero aún se notaba su derecho a todo. Entonces hazlo como si lo fuera. Mi oficina está por aquí. Mientras caminábamos por el espacio de trabajo principal, sentí que mi personal me observaba con curiosidad. Conocían la actitud desdeñosa de mi familia hacia mi carrera. Lo había mencionado durante las noches que me preparaba para ferias de libros y presentaciones. En mi oficina, Drew se sentó frente a mi escritorio sin esperar a que lo invitara. Se recostó, completamente cómodo con su presunta autoridad. Bueno, sobre Nora Winters, empezó sin preámbulos. El equipo de publicidad de la firma necesita su biografía completa y detalles de su trauma para el comunicado de prensa. Necesitaremos los derechos exclusivos de su historia durante al menos el próximo año. La forma informal en que se refirió al doloroso pasado de Nora como detalles del trauma me revolvió el estómago. No se trataba de ayudar a las víctimas de abuso, se trataba de publicidad para la empresa y, por extensión, para Drew. Eso no va a pasar, dije simplemente. Nora tiene contrato conmigo, y su historia personal no está a la venta. Drew suspiró dramáticamente. Esto va más allá de tu pequeño negocio de libros, Marianne. Se trata de ayudar a la gente. De verdad, levanté una ceja. Porque parece que se trata de usar el trauma de una mujer para obtener publicidad gratuita. Si de verdad quieres ayudar a las sobrevivientes de abuso, contrata a profesionales con formación en defensa de derechos. La expresión de Drew se endureció. Mira, ambos sabemos que tu agencia no es precisamente una empresa de la lista Fortune 500. Papá pensó que agradecerías la oportunidad de contribuir a algo significativo por una vez. Mis autores aportan un trabajo significativo al mundo todos los días, repliqué. Un trabajo en el que creo y que protejo. La historia de Nora le pertenece a ella, no a tu campaña de relaciones públicas. La fachada de profesionalismo de Drew se desmoronaba rápidamente. Se inclinó hacia adelante, con el rostro ensombrecido. Papá pensó que serías difícil con esto, murmuró. Me pidió que te dijera que tu inclusión en su testamento podría depender de tu cooperación con las iniciativas familiares. La amenaza flagrante me dejó atónito. No porque me importara la herencia, había forjado mi propio éxito sin su ayuda, sino porque revelaba hasta dónde estaban dispuestos a llegar para mantener el control. Que quede totalmente claro, dije con una voz peligrosamente baja. Amenazarme no me hará cambiar de opinión. De hecho, solo confirma que su iniciativa no tiene nada que ver con ayudar a los supervivientes, sino con el control y la imagen. La cara de Drew se sonrojó de ira. Siempre has sido egoísta. Mamá y papá te lo dieron todo, y así es como les pagas.
La ironía de esta acusación era tan asombrosa que me reí. Había pagado mis estudios universitarios, construido mi negocio sin el apoyo de mi familia y había asistido a todas las reuniones familiares a pesar de que mis logros eran constantemente menospreciados. Sin embargo, de alguna manera, fui egoísta al no explotar a mi cliente para darle publicidad. Todo, repetí, incrédulo. Te organizaron una fiesta cuando entraste a la universidad estatal. Reconocieron mi beca de Northwestern durante una pausa publicitaria. Te pagaron el apartamento en la universidad. Trabajé en 3 empleos. Te consiguieron puestos en la empresa de papá. Creé mi agencia desde cero. No es justo, protestó Drew. Trabajé duro para conseguir mi puesto. ¿Lo hiciste? ¿O papá creó una nueva sociedad junior específicamente para ti después de que manejaste mal el caso Westbrook? Su expresión de sorpresa me indicó que había tocado una fibra sensible. El mundo legal era pequeño y los chismes corrían por todas partes. Me había enterado de los tropiezos profesionales de Drew por contactos mutuos. Creo que esta reunión ha terminado, dije, poniéndome de pie. Por favor, váyase. Al llegar a la puerta, Drew se giró con una mueca de desprecio. ¿Sabes? Nunca te lo dije, pero papá casi no paga tu solicitud de ingreso a la universidad. Dijo que sería dinero tirado, ya que ninguna universidad decente te querría. La crueldad deliberada de la revelación, sea cierta o no, fue calculada para herirme donde era más vulnerable, mi sensación de toda la vida de que mis logros no significaban nada para mi familia. Y aún así, respondí con voz gélida, aquí estoy yo, dirigiendo un negocio exitoso mientras tú necesitas la ayuda de papá para impulsar tu carrera. Es interesante cómo funcionó. Drew cerró la puerta de golpe, dejándome temblando con una mezcla de rabia y dolor. Respiré hondo varias veces, intentando concentrarme antes de la siguiente visita. Mi familia siempre me había tratado con indiferencia, pero esta escalada de amenazas y crueldad intencionada me hizo sentir que estaba cruzando una línea que no había previsto. Pasé el resto del día concentrado en el trabajo, negociando un acuerdo de derechos internacionales para un autor debutante, revisando contratos y reuniéndome con un escritor prometedor. El ritmo habitual del negocio literario me ayudó a recuperar el equilibrio. Al anochecer, me sentía mejor. Salí de la oficina a las 7, con la intención de parar a comprar comida para llevar y pasar la noche revisando los últimos borradores de Nora. Mientras conducía a casa, me permití sentirme orgullosa de cómo había tratado con Drew. Por una vez, me había mantenido firme sin vacilar ni buscar acuerdos. Estaba preparando la cena en mi apartamento cuando sonó mi teléfono. El nombre de Nora apareció en la pantalla. «Marianne». Su voz sonaba tensa por la ira contenida. «¿Sabías que tu hermano me llamaría directamente?» Sentí un terror frío que me recorría el pecho. «¿De qué estás hablando?» «Tu hermano Drew acaba de llamar a mi número personal. Dijo que estaba haciendo seguimiento a tu conversación sobre el programa de defensa de sobrevivientes del bufete de abogados». Me aferré al borde del mostrador, intentando procesar esta nueva violación. «Nora, nunca le di tu número. Le dije explícitamente que no estabas disponible». «Eso no es todo», continuó con la voz ligeramente temblorosa. «Me dijo que tenías problemas financieros y que tal vez no podrías cumplir con nuestro trato. Me ofreció que la empresa rescindiera mi contrato como un favor para ti. La traición calculada, actuar a mis espaldas para engañar a mi cliente con mentiras sobre la estabilidad de mi negocio, traspasó todos los límites profesionales y personales. Ya no se trataba solo de presión familiar, era un intento de dañar activamente mi reputación y mi sustento». «Nora, nada de eso es cierto», dije, esforzándome por mantener la voz firme. «Mi agencia tiene una situación financiera sólida, tu contrato está asegurado y jamás he considerado transferirte a la firma de mi hermano». «Lo sé», respondió ella, suavizando el tono. «He estado en suficientes relaciones manipuladoras como para reconocer el gaslighting cuando lo oigo. Solo pensé que debería saber qué está haciendo». Tras tranquilizar a Nora y agradecerle su lealtad, me senté en mi cocina a oscuras durante horas, con una furia fría creciendo en mi interior. El patrón era tan claro ahora: cuando no podía controlarme, me destruían. Mi familia prefería menospreciar mi éxito antes que reconocerlo. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada, Julie Barnes. Julie me había ayudado a fundar mi agencia y se había convertido en un recurso profesional y una amiga a lo largo de los años.
Le expliqué la situación, intentando mantener la voz firme mientras describía el intento de Drew de engañar a Nora con mentiras sobre mi negocio. Necesito proteger mi negocio de mi familia, dije. Y necesito transmitir el mensaje de que este comportamiento tiene consecuencias. La respuesta de Julie fue mesurada, pero preocupada. Esto no es solo falta de profesionalidad, Marianne. Lo que hizo tu hermano podría constituir una interferencia ilícita en tus contratos. Es potencialmente procesable. No quiero demandar a mi familia, aclaré. Pero necesito establecer límites claros con consecuencias reales. El plan de Julie era elegante y sencillo. Primero, enviaríamos una carta formal de cese y desistimiento al bufete de abogados de mi hermano y mi padre, detallando el intento poco ético de Drew de engañar a mi cliente con información falsa sobre mi negocio. La carta dejaría claro que cualquier contacto posterior con mis clientes resultaría en acciones legales por interferencia ilícita en los contratos. Esto lo hace más profesional que personal, explicó Julie. Es de empresa a empresa, no de hija a familia. ¿No te parecerá excesivo?, pregunté, imaginando la reacción de mi madre. Para nada, me aseguró Julie. Cualquier bufete de abogados de buena reputación esperaría esta respuesta ante un contacto no autorizado con el cliente de otra agencia. ¿Y si no fuera tu hermano, sino un bufete de la competencia? Tú harías lo mismo, ¿verdad? Tenía razón. Ya había protegido a mis autores de intentos de robo antes. La única diferencia era que esta vez, la amenaza provenía de mi propia sangre. Luego, Julie me sugirió redactar un correo electrónico personal para mis padres y Drew. Que sea sincero emocionalmente, pero firme profesionalmente. Deja claro que no se trata solo de Nora, se trata de respetar los límites entre la familia y el trabajo. Mientras Julie explicaba las opciones legales disponibles si no cumplían, sentí una extraña calma que sustituyó mi rabia anterior. Durante décadas, había buscado la aprobación y el reconocimiento de mi familia. Ahora, en cambio, estaba imponiendo consecuencias claras por su falta de respeto. Al terminar nuestra llamada, teníamos una estrategia que parecía protectora y proporcional. No dejaría que Mientras Julie explicaba las opciones legales disponibles si no cumplían, sentí una extraña calma que sustituyó mi rabia anterior. Durante décadas, había buscado la aprobación y el reconocimiento de mi familia. Ahora, en cambio, estaba imponiendo consecuencias claras por su falta de respeto. Al terminar nuestra llamada, teníamos una estrategia que parecía a la vez protectora y proporcional. No dejaría que mi familia socavara todo lo que había construido, pero tampoco quemaría puentes innecesariamente. Pasé la tarde redactando y reescribiendo el correo electrónico personal para mi familia, sopesando cada palabra. Debía ser firme sin ser provocador, claro sin ser cruel. Después de 5 versiones, por fin tenía algo que me parecía bien. He pasado mi vida buscando su aprobación y reconocimiento, solo para encontrarme con el despido y, ahora, con un sabotaje activo. No asistiré a más reuniones familiares hasta que reciba una disculpa formal y la garantía de que mi negocio y mis clientes serán respetados. Cualquier nuevo intento de interferir en mis relaciones profesionales resultará en acciones legales, independientemente de los vínculos familiares. Lo leí una vez más, con el dedo sobre el botón de enviar. Durante mucho tiempo, había sido la complaciente, la pacificadora que se tragaba los resentimientos por la armonía familiar. Este correo electrónico representaba un cambio fundamental en nuestra dinámica, uno que podría alterar para siempre mi relación con mis padres y mi hermano. Pero las acciones de Drew habían cruzado una línea que no podía ignorarse. No solo había desestimado mi carrera, sino que había intentado dañarla. Respiré hondo y presioné enviar. La carta de Julie para que cese y desista saldría a primera hora de la mañana. Había establecido los límites. Ahora solo tenía que encontrar la fuerza para hacerlos cumplir. La opción nuclear surgió de una fuente inesperada. Al día siguiente de enviar mi correo electrónico, Nora me llamó. He estado pensando en lo que pasó, empezó con voz firme y resuelta. Tu hermano intentó usar mi trauma como estrategia publicitaria. Ese es exactamente el tipo de explotación que describí en mi libro. Siento mucho que te hayan involucrado en mi drama familiar, dije. Esto nunca debió haberte afectado. En realidad, respondió Nora, me alegro de que así fuera. Porque ahora puedo hacer algo al respecto. Explicó su idea.
como nueva voz destacada en la defensa de sobrevivientes, la habían invitado a escribir un artículo de opinión para un importante boletín informativo de la industria editorial. Proponía abordar la representación ética y la importancia de los agentes que respetan la autonomía de las personas sobrevivientes de traumas. Sin mencionar nombres, el artículo dejaría claro que ciertos bufetes de abogados intentaban explotar los traumas personales de los autores para obtener publicidad. El artículo no trataría específicamente sobre tu familia, explicó. Trataría el tema más amplio de la explotación. Pero cualquiera en la industria que supiera de la nueva iniciativa de la empresa de tu hermano conectaría los puntos. La posible vergüenza de la industria fue justo la palanca necesaria para asegurar que mi familia se retractara definitivamente. Si se supiera que un prestigioso bufete de abogados intentaba captar clientes y explotar a sobrevivientes de traumas para obtener publicidad, su reputación podría verse seriamente dañada. Una parte de mí dudó. Esto intensificaría el conflicto drásticamente. Pero otra parte, la que había sido ignorada durante décadas, reconoció que mi familia había forzado esta confrontación al negarse a respetar los límites profesionales básicos. ¿Estás segura?, le pregunté a Nora. Esto podría complicarse. Estoy segura, dijo con firmeza. Durante años, dejé que alguien controlara mi historia. No pienso permitir que les pase lo mismo a otros supervivientes. Además, añadió con un toque de firmeza en la voz, tu hermano me mintió sobre ti en la cara. No es algo que me tome a la ligera. Sentí una oleada de gratitud por esta mujer que se había convertido en más que una clienta, una verdadera aliada que entendía los límites y el respeto de una manera que mi familia nunca lo había hecho. Gracias, dije simplemente. Avísame cuando envíes el trabajo. Los límites estaban fijados. Ahora era el momento de ver si mi familia los respetaría. A las 24 horas de recibir la carta de cese y desistimiento, mi padre llamó. Su voz carecía de su habitual tono autoritario, y en cambio sonaba insegura e incluso preocupada. Esto se ha salido de control, empezó. Drew se cedió, pero no había necesidad de involucrar a los abogados. Tienes razón, respondí con calma. No había necesidad de involucrar a abogados. Pero cuando Drew intentó robarme a mi cliente difundiendo mentiras sobre la estabilidad de mi negocio, tomó esa decisión. Él solo intentaba dañar mi reputación y robarme a mi cliente, lo interrumpí. Y me amenazabas con perder mi herencia si no cumplía. Dime, papá, ¿tolerarías este comportamiento de un colega de tu bufete? Su silencio fue respuesta suficiente. He pasado toda mi vida siendo ignorado mientras tú le entregabas todo a Drew. Lo acepté. Lo que no aceptaré es un sabotaje activo del negocio que construí sin tu ayuda ni tu reconocimiento. Tras una larga pausa, mi padre habló con voz grave. Nunca me di cuenta del éxito que había alcanzado su agencia. O quizá no quería verlo. No lo hiciste, acepté. Porque mi éxito desafía la idea familiar de que Drew necesita apoyo mientras que yo no necesito nada. Siguió otro largo silencio. Entonces, ¿qué haría falta para resolver esto? Me había preparado para esta pregunta. Una disculpa formal de Drew por intentar robarme a mi cliente. Un reconocimiento por escrito de ambos de que mi negocio está fuera del alcance de la manipulación familiar. Y una reunión familiar para discutir los patrones que llevaron a esta situación. ¿Y las amenazas legales? Se retirará cuando se cumplan estas condiciones. Mi padre suspiró. Sabes que tu madre está muy disgustada por todo esto. Cree que estás siendo dramático. Hace 5 días, este comentario me habría hecho retractarme, disculparme y suavizar las cosas. Pero hoy, simplemente dije, mamá tiene derecho a sentir lo que siente. Yo también. Hablaré con Drew, dijo finalmente. Y con tu madre. Ya llegaremos a un acuerdo. Al colgar, me di cuenta de que no me temblaban las manos. Por primera vez en una confrontación con mi padre, no me había sentido inferior ni a la defensiva. Había dejado claros mis límites y sin disculparme. Me pareció que fue la primera conversación real que habíamos tenido. 2 días después, recibí una carta formal de disculpa de Drew. El sobre llevaba el membrete del bufete y el mensaje estaba claramente escrito bajo coacción. Reconocía su tratamiento poco profesional con Noah Winters y se disculpaba por cualquier tergiversación sobre la estabilidad financiera de mi agencia. No fue precisamente sincero, pero cumplía con los requisitos mínimos que le había indicado a mi padre.
Representaba algo que Drew probablemente nunca se había visto obligado a hacer, asumir la responsabilidad de sus actos. Esa tarde, mi madre llamó. Todo esto ha sido muy difícil para la familia, empezó sin más preámbulos. Tu padre no ha estado durmiendo bien. Lo siento mucho, respondí con neutralidad, negándome a sentirme culpable por defenderme. Bueno, continuó, esperando claramente más contrición de la que recibía, nos gustaría reunirnos con usted. Para hablar de ciertas cosas. Estoy dispuesto a ello, dije. En terreno neutral. ¿Terreno neutral?, preguntó con tono ofendido. Somos familia, Marianne. Sí, y precisamente la dinámica familiar es lo que necesitamos discutir. Creo que un lugar neutral sería útil. Tras negociar, decidimos reservar una habitación privada en un restaurante del centro para la noche siguiente. Mi madre insistió en que Drew y Vanessa estuvieran presentes, junto con mis padres. Acepté, aunque me preguntaba si tener a toda la familia allí dificultaría una conversación sincera. Esa noche llamé a Tania para pedirle apoyo moral. ¿De verdad se disculparon?, preguntó con incredulidad. Nunca pensé que llegaría ese día. Bueno, técnicamente, Drew lo hizo. Aunque dudo que lo dijera en serio. Y ahora quieren una reunión familiar. ¿Estás listo para eso?, la voz de Tania era suave. Ya pasaste por lo difícil al mantenerte firme. No tienes que reunirte con ellos si eso te va a perjudicar. Consideré sus palabras con atención. Creo que lo necesito. No por ellos, sino por mí. He pasado toda mi vida intentando que me vean. Esta podría ser mi primera oportunidad de ser escuchada. Entonces, ve con la cabeza en alto, aconsejó Tania. Has construido algo increíble sin su apoyo. Recuérdalo cuando intenten hacerte dudar de ti mismo. Después de colgar, preparé mi atuendo para la reunión, no el vestido conservador que mi madre esperaría, sino un atrevido traje esmeralda que me hacía sentir segura y poderosa. Por una vez, no me vestía para complacer a mi familia. Me vestía para recordarme mi propia fuerza. El comedor privado de Meridian, uno de los restaurantes más exclusivos de Chicago, se sentía íntimo y formal a la vez, perfecto para la conversación que se avecinaba. Llegué puntual, negándome a caer en mi vieja costumbre de llegar temprano mientras Drew llegaba tarde. Para mi sorpresa, toda mi familia ya estaba sentada cuando llegué. Mi madre se levantó primero, con una expresión de cortesía disimulada mientras me besaba la mejilla. Mi padre asintió solemnemente. Drew parecía incómodo, evitando el contacto visual. Pero fue Vanessa quien más me sorprendió, al recibirme con una calidez inesperada. Me alegra verte, Marianne, dijo, y algo en su tono sugería un sentimiento genuino más que una obligación social. Pedimos bebidas y charlamos un poco forzadamente hasta que el camarero nos dejó solos con nuestras bebidas. Entonces mi padre se aclaró la garganta. Estamos aquí para abordar la situación que se ha presentado, comenzó formalmente, como si estuviera en una reunión de negocios. Drew tiene algo que decir. Drew enderezó los hombros. Quiero disculparme, comenzó con frialdad. Mi enfoque fue poco profesional e inapropiado. ¿Y?, preguntó mi madre, sorprendiéndome con su aparente apoyo a esta reconciliación. Drew suspiró profundamente. Y reconozco que tu negocio no es un recurso para la familia. Tus clientes son tu responsabilidad, no vienes para compartir. Las palabras parecían ensayadas, pero el mero hecho de haberlas pronunciado representó un cambio radical en nuestra dinámica familiar. Quizás por primera vez, Drew se sentía responsable en lugar de excusado. Mi padre se aclaró la garganta. Tu madre y yo hemos estado hablando de nuestra dinámica familiar. Nos damos cuenta de que hemos sido injustos al tratarte a ti en comparación con Drew. Durante años, hemos asumido que no necesitabas nuestro apoyo, añadió mi madre. No nos dimos cuenta de que nuestra falta de reconocimiento era hiriente. No esperaba este nivel de autoconciencia de mis padres. Por un momento, me pregunté si simplemente decían lo que creían que yo quería oír para terminar el conflicto. Vanessa se inclinó hacia adelante. Llevo años diciéndoles que te subestiman. Cuando Drew me contó lo que había hecho, me horroricé. Este aliado inesperado me hizo reevaluar el panorama familiar que tenía ante mí. Quizás hubo conversaciones de las que no estaba al tanto, cálculos que ocurrieron a puerta cerrada. El reconocimiento que había buscado durante años finalmente llegó,
precipitado no por mi éxito en sí, sino por mi voluntad de luchar por él. Aprecio que todos digan eso, dije con cuidado. Pero recuperar la confianza llevará tiempo. Mi padre asintió solemnemente. Lo entendemos. Solo esperamos que nos des la oportunidad de intentarlo. El resto de la cena transcurrió con pasos vacilantes hacia una nueva dinámica familiar. Mi madre hizo preguntas específicas sobre el crecimiento de mi agencia. Mi padre expresó un interés genuino en mi proceso de desarrollo como autor. Drew permaneció callado pero atento. Mientras nos preparábamos para irnos, mi madre me tocó el brazo suavemente. ¿Cenarás con nosotros el mes que viene? No en casa, sino donde prefieras. Consideré su invitación. Creo que por ahora es más lógico que sea mensual que semanal. Necesito espacio para procesarlo todo. Ella aceptó este límite con un gesto de la cabeza, otro cambio pequeño pero significativo. Al conducir a casa esa noche, me sentí vacío a pesar de haber ganado la batalla. La victoria no se había debido a que reconocieran mi valía, sino a mi disposición a amenazar con demandar a mi propia familia. Era un límite necesario, pero conllevaba su propio dolor. Al entrar en mi estacionamiento, mi teléfono se iluminó con un mensaje de Nora. Acabo de terminar la edición del capítulo 3. Este libro va a ser incluso mejor que el primero. No podría haberlo hecho sin tu confianza en mí. Y ahí estaba, el recordatorio de lo que realmente importaba. No la aprobación de mi familia, sino la obra en sí. Los autores que confiaron en mí, las historias que ayudé a crear, las relaciones cimentadas sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación. Había pasado décadas buscando la validación de personas que eran fundamentalmente incapaces de dármela. La verdadera victoria no residió en forzar su reconocimiento, sino en reconocer finalmente que nunca la había necesitado. Mi valor no dependía de la validación familiar. Mi éxito hablaba por sí solo, y la comunidad que había construido, clientes como Nora, amigos como Tania, colegas que compartían mis valores, se había vuelto más significativa que la familia que me había ignorado durante tanto tiempo. Al entrar en mi apartamento, me serví una copita de champán y brindé por mi reflejo en la ventana. Por las victorias vacías y los nuevos comienzos, susurré. Mañana volvería al trabajo que amaba, con límites más claros y el conocimiento adquirido con esfuerzo de que mantenerse firme a veces puede ser la opción más amorosa, tanto para uno mismo como, en última instancia, para una familia que necesita cambiar. Si alguna vez has tenido que establecer límites dolorosos con familiares que te daban por sentado, comparte tu experiencia en los comentarios. Y si esta historia te conmovió, dale a me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún episodio de verdaderas historias de venganza familiar.